El libro perdido de Adán y Eva fue encontrado y revela un secreto terrible por primera vez en más de 60 años, se han descubierto fragmentos de un libro bíblico. La historia de Adán y Eva, profundamente arraigada en nuestra cultura, es una de las narrativas más antiguas. Entre las diversas historias, tal vez la más intrigante sea la que involucra el jardín del Edén, descrita en un antiguo texto llamado Sefer Hatemuna, el libro de la imagen. Durante milenios, la historia de Adán y Eva ha estado grabada en nuestras mentes. El fruto prohibido, la tentación por la serpiente, la expulsión del paraíso. Pero, ¿y si hay más en esta historia? ¿Y si un capítulo oculto, un libro perdido, está esperando ser descubierto, revelando una verdad aún más aterradora de lo que imaginábamos? ¿Qué revelan los nuevos fragmentos bíblicos sobre la verdadera historia de Adán y Eva? ¿Será que un capítulo oculto de la Biblia está a punto de cambiar todo lo que sabemos sobre el jardín del Edén? Los estudiosos han pasado años en busca de este texto. Ahora, los rumores se transforman en certezas, a medida que los arqueólogos afirman haber desenterrado esta versión real. Pero, ¿qué hay de tan aterrador en estas páginas descubiertas? ¿Cómo puede un libro perdido, hace milenios, contener secretos tan perturbadores sobre la creación de la humanidad? Lo que han encontrado está lejos de ser una historia reconfortante. Vamos a explorar este descubrimiento que te hará cuestionar todo. Cada página desenterrada trae a la luz más preguntas que respuestas. En el corazón del desierto egipcio, en medio de los tesoros enterrados en la tumba de Tutankamón, se hizo un descubrimiento extraordinario. Los legendarios libros de Adán y Eva, publicados por primera vez en 1926. Estos manuscritos antiguos, que remontan a los inicios del cristianismo en Egipto, son considerados uno de los libros más antiguos del mundo. Ahora, este relicario de sabiduría y misterio está a punto de ser subastado, atrayendo miradas curiosas y ambiciosas. ¿Alguna vez te has preguntado qué le sucedió a los personajes del Génesis después de que fueron expulsados del jardín del Edén? Este libro se adentra en sus experiencias, revelando un conjunto fascinante de creencias antiguas. Conocido como el Apocalipsis de Moisés en griego, también se llama los libros de Adán y Eva. Hay debate sobre la fecha y la autenticidad de esta obra, pero muchos estudiosos coinciden en que refleja tradiciones prehistóricas. Pablo, uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento, probablemente conocía este texto, ya que hace referencias a él en 2 de Corintios, al discutir temas como la creación y la caída del hombre en sus cartas. La historia original se presenta como una revelación a Moisés, pero curiosamente, la versión en latín comienza con una traducción al inglés. Aunque la fecha exacta de su creación sigue siendo un misterio, se cree que fue escrita en el primer siglo después de Cristo, en una lengua semítica. Es posible que la narrativa haya sido transmitida oralmente durante mucho tiempo antes de ser registrada. Las principales fuentes textuales en latín que tenemos hoy datan de los siglos IX, X y XII S, proporcionando una visión intrigante sobre estas tradiciones antiguas y su evolución a lo largo del tiempo. ¿Por qué este libro fue excluido de la Sagrada Biblia? ¿Y qué tiene que decir sobre la verdadera historia de Adán y Eva después de la expulsión del jardín del Edén? Vamos a explorar las páginas amarillentas por el tiempo de un manuscrito antiguo, adentrarnos en una narrativa transmitida oralmente por generaciones, y descubrir por qué un autor egipcio anónimo decidió registrar esta historia en árabe, que solo fue traducida al inglés en el siglo XIX. La historia de este trabajo no ha sido bien documentada, pues se creía que era un pseudepígrafo, que son obras que, a pesar de ser históricamente precisas, se consideran ficticias. Este libro, aunque algunas personas lo consideren pseudepigráfico, fue excluido de la compilación de la Biblia Sagrada debido a este estigma. Sin embargo, ofrece un contexto importante y una comprensión más profunda de los eventos históricos. Este libro es, esencialmente, una historia oral que fue transmitida de generación en generación, hasta que alguien decidió registrarla por escrito, conectando la creación de la primera vida humana hasta ese momento de registro. Por lo tanto, prepárate, pues la historia apenas comienza a ponerse interesante. El libro de Adán y Eva supuestamente relata los acontecimientos después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. También es conocido como la contradicción de Adán y Eva, o el conflicto de Adán y Eva con Satanás. Respondió la mujer a la serpiente. El Creador dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni lo toquen. De lo contrario, morirán, dijo la serpiente a la mujer.
ciertamente no morirán. El Creador sabe que, el día que lo coman, sus ojos se abrirán, y ustedes, como Él, serán conocedores del bien y del mal. Satanás le dijo a Adán y Eva que el fruto era, en realidad, bueno para ellos, pero que el Creador no quería que lo tuvieran. Estaba tratando de convencer a Adán y Eva de que el Creador no era de fiar. Entonces, imagina un manuscrito antiguo, sus páginas ya amarillentas por el tiempo, contando una historia que se remonta a los albores de la humanidad. Este es el libro de Adán y Eva, una obra fascinante cuya origen está envuelta en misterio. El autor, un egipcio no identificado, escribió originalmente esta narrativa en árabe. Con el pasar de los siglos, el libro viajó hacia el sur y fue traducido al etíope. Aunque no sabemos exactamente cuándo se compuso el libro, muchos estudiosos creen que fue escrito décadas antes del nacimiento de Jesús. Curiosamente, fue solamente en el siglo XIX que la obra fue traducida al inglés, trayendo a la luz esta antigua historia para un público moderno. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros envuelven la historia de Adán y Eva después de la expulsión del Edén? ¿Qué misterios están ocultos en las relaciones entre Caín y Abel? ¿Qué fuerzas siniestras llevaron a los descendientes de Seth a perder el favor del Creador, volviéndose como ángeles caídos? ¿Y cómo estos eventos moldearon el destino de la humanidad? Dividido en dos partes, el libro de Adán y Eva comienza con la huida de Adán y Eva del Edén. Aquí se nos presentan las tentaciones incesantes que enfrentaron de Satanás. Una revelación sorprendente es que Caín y Abel tenían hermanas gemelas. La tragedia se desarrolla cuando Caín, enamorado de su hermana gemela Lulúa, se enfurece al descubrir que sus padres desean que se case con Aguán, la gemela de Abel, culminando en el asesinato de Abel. La segunda parte del libro nos lleva a la era de los patriarcas, antes del diluvio. Los descendientes de Seth vivían en el monte Hermón, la montaña sagrada, hasta que fueron persuadidos por Jano y las hijas de Caín a descender de la montaña, perdiendo así el favor del Creador, como ángeles caídos. La narrativa continúa con la muerte de Caín, asesinado por Lamec, el ciego, y nos guía a través de la vida de los patriarcas hasta el nacimiento de Noé. Este relato, aunque antiguo, resuena con temas universales de amor, celos, traición y redención, conectándonos a las raíces profundas de la historia humana. Al explorar estos eventos primordiales, el libro revela la complejidad de las relaciones humanas y el eterno conflicto entre el bien y el mal. La caída de los descendientes de Seth y la violencia que permea sus historias reflejan la fragilidad de la naturaleza humana y la constante búsqueda de perdón y renovación. Así, el libro de Adán y Eva no solo narra los albores de la humanidad, sino que también nos ofrece una reflexión sobre nuestras propias luchas y aspiraciones, destacando la importancia de la moralidad y la fe a lo largo del tiempo. En el primer libro, la serpiente, después de recibir un castigo inicial, continúa su búsqueda vengativa contra Adán y Eva, intentando matarlos. Sin embargo, el Creador interviene, impidiendo a la serpiente e imponiéndole un nuevo castigo, volviéndola muda y exiliándola a la India. Satanás, por su parte, tampoco se rinde fácilmente. Hace varios intentos de engañar y matar a Adán y Eva, llegando a lanzar una piedra gigantesca sobre ellos. Una vez más, el Creador los salva, comparando este evento con la futura resurrección de Cristo y prediciendo otros acontecimientos bíblicos, como Noé y el diluvio. El libro destaca la profunda tristeza e impotencia de Adán en el mundo fuera del Edén. Cuando el Creador expulsó a Adán del jardín, evitó colocarlo en la frontera norte, temiendo que Adán y Eva se lavaran en el agua, se purificaran de sus pecados y olvidaran el pecado que habían cometido. De la misma manera, no permitió que Adán habitara en la frontera sur del jardín, ya que el viento del norte podría traer el dulce aroma de los árboles del Edén. El Creador temía que, al sentir ese aroma, Adán encontrara consuelo en su pecado y no buscara la purificación. Pero la historia no termina aquí. El Creador, misericordioso y lleno de piedad, gobierna todas las cosas con sabiduría infinita. Decide que Adán debe habitar en la frontera oeste del jardín, una tierra vasta. Allí, Adán recibe la orden de morar en una cueva llamada Cueva de los Tesoros, situada debajo del jardín. ¿Sabías que Adán y Eva enfrentaron desafíos inimaginables después de ser expulsados del jardín del Edén? ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue la transición de un paraíso, lleno de belleza, a una tierra extraña y desconocida? Vamos a seguir explorando esos momentos de pura angustia y transformación. ¿Por qué el Creador ordenó que vivieran en la sombría Cueva de los Tesoros?
¿Qué llevó a Adán a temer tanto a los ángeles que antes lo reverenciaban? ¿Y cuál era el verdadero propósito detrás de las doncellas encantadoras que encontraron? Pero antes de responder a esas preguntas, tú, fan del canal El Poder de la Mente, estás a punto de embarcarte en una jornada única de autoconocimiento y transformación mental. Te presento El Arte del Pensamiento Positivo, un audiolibro revolucionario que redefinirá tu realidad mental. Como creador de este contenido y líder del canal El Poder de la Mente, comparto contigo mis experiencias más profundas y aprendizajes valiosos. Cada capítulo de este audiolibro es un reflejo de mi viaje, lleno de lecciones prácticas que viví y transformé en sabiduría. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu viaje hacia el autoconocimiento y la positividad hoy mismo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, caminaron descalzos, sin saber dónde pisaban. Al llegar a la puerta del jardín, se encontraron con la vastedad de la tierra, cubierta por grandes y pequeñas piedras y arena. Asustados, cayeron con el rostro en el suelo, tomados por un miedo profundo, casi como muertos, pues estaban acostumbrados a la belleza y al orden del jardín, lleno de árboles bien plantados. El Creador ordenó que Adán viviera en una cueva llamada Cueva de los Tesoros, situada debajo del jardín. Al ver la vasta tierra frente a ellos, cubierta de piedras y arena, quedaron aterrorizados, pues la belleza del jardín, con sus árboles frondosos, era todo lo que conocían. Ahora, se encontraban en una tierra extraña, desconocida, y nunca antes vista por ellos. El Creador, al verlos caídos frente a la puerta del jardín, tuvo compasión y envió su palabra para levantarlos. Adán y Eva lloraron al dejar el jardín, su primer hogar. Adán, al percibir los cambios en su cuerpo, lamentó profundamente las consecuencias de sus acciones. Caminaron lentamente hasta la cueva de los tesoros, y al llegar, Adán lloró nuevamente y dijo a Eva, mira esta cueva, nuestra prisión en este mundo, es un lugar de castigo. ¿Cómo se compara con el jardín? ¿Su estrechez con el vasto espacio del otro? ¿Esta roca con aquellos bosques? ¿La oscuridad de esta cueva con la luz del jardín? ¿Esta saliente de roca que nos cobija con la misericordia del Señor que nos protegía? ¿El suelo de esta cueva con la tierra fértil del jardín? ¿Esta tierra cubierta de piedras con aquella plantada con deliciosos árboles frutales? Con cada palabra, sentimos la angustia de Adán, el dolor de quien perdió el paraíso y ahora enfrenta un mundo desconocido. Es un relato que nos hace reflexionar sobre la fragilidad humana y la búsqueda incesante de redención y consuelo en tiempos de adversidad. Adán dudaba en entrar en la cueva bajo la roca saliente. Solo lo hizo debido a la orden del Creador. Temía que, al desobedecer, estaría cometiendo otra transgresión. En la mañana del 43º día, salieron de la cueva, tristes y llorosos. Sus cuerpos estaban delgados y resecos por el hambre y la sed. Resultado del ayuno, las oraciones y la profunda tristeza por su transgresión. Al dejar la cueva, subieron a la montaña al oeste del jardín. Allí, permanecieron de pie, oraron, y buscaron el perdón del Creador por sus pecados. Entonces, algo inesperado sucedió. El Creador vio a Adán en medio de su llanto y gemidos, y su palabra vino a él diciendo, oh Adán, cuando estabas en mi jardín, no conocías el hambre, la sed, la debilidad, el sufrimiento, la delgadez de la carne ni los cambios. El sueño no pesaba sobre tus ojos. Pero desde que transgrediste y viniste a esta tierra extraña, todas esas pruebas te han acometido. El Creador entonces ordenó al querubín, que guardaba la puerta del jardín con una espada de fuego en manos, que recogiera algunos frutos de las higueras y se los entregara a Adán. El querubín, obediente a la orden del Señor, entró en el jardín y recogió 2 higos, cada uno en una rama, colgando de sus hojas. Manteniéndose a distancia, pues Adán y Eva no podían acercarse al querubín debido a la espada de fuego, les lanzó los higos. Al principio, los ángeles temían a Adán y temblaban ante él. Sin embargo, ahora era Adán, quien temblaba en presencia de los ángeles y sentía miedo. Con un corazón pesado, Adán se acercó primero y tomó uno de los higos, seguido por Eva, que tomó el otro. Al sostener los higos, un sentimiento de reconocimiento los invadió. Aquellos eran los árboles donde se habían escondido. La tristeza los envolvió, y comenzaron a llorar amargamente. Mientras tanto, Satanás y 10 de sus seguidores se transformaron en doncellas graciosas, más bellas que cualquier criatura que Adán y Eva hubieran visto.
Saliendo del río, se presentaron ante Adán y Eva, quienes quedaron deslumbrados por la belleza de las doncellas. En estado de maravilla, Adán y Eva se preguntaron, ¿existe, entonces, otro mundo debajo de nosotros con criaturas tan bellas como estas? Las doncellas, percibiendo la curiosidad de Adán y Eva, explicaron que eran creaciones abundantes. Intrigado, Adán preguntó a las doncellas cómo se multiplicaban. Ellas explicaron que tenían maridos, con los cuales se casaban y generaban hijos. Estos hijos, a su vez, crecían, se casaban y también tenían sus propios hijos. Así, ellas se multiplicaban. Las doncellas entonces llamaron a sus maridos e hijos, quienes emergieron del río y se unieron a ellas, formando una gran y bella familia. Cuando Adán y Eva vieron esta escena, quedaron impresionados y sin palabras. Las doncellas entonces les dijeron, vean a nuestros maridos e hijos, cásense, así como nosotras lo hicimos, y tendrán hijos de la misma forma. Pero eso era un truco de Satanás para engañar a Adán. Esta interacción no solo destacó la extensión de la creatividad divina, sino que también sirvió como un recordatorio doloroso de todo lo que ellos habían perdido. Trajo una mezcla de emociones, encantamiento por la belleza y organización de ese mundo, pero también una profunda melancolía por su propia situación. Adán y Eva se vieron obligados a confrontar la vastedad del universo y a darse cuenta de que su propio mundo era solo una parte de una creación mucho mayor y más compleja. Este momento de introspección los llevó a entender la importancia de la obediencia y la responsabilidad, resaltando la necesidad de reconciliación con el Creador. En medio de la tristeza, surgió una esperanza renovada de que, a pesar de las adversidades, podría haber un camino de regreso a la gracia divina. Satanás pensaba consigo mismo. El Creador ordenó a Adán que no comiera del fruto del árbol, diciendo que moriría si lo hacía. Sin embargo, incluso después de comer, Adán no murió inmediatamente. El Creador solo decretó sobre él la mortalidad, enfermedades y tribulaciones hasta el fin de su vida. Ahora, si logró engañarlo para que se case con Eva sin el permiso del Creador, entonces el Creador lo matará. Mientras tanto, Adán sintió la tentación de pecar, pero resistió, temiendo que, si seguía el consejo de Satanás, el Creador lo mataría. Entonces, Adán y Eva se levantaron y oraron al Creador, mientras Satanás y sus seguidores volvieron al río. Después, Adán y Eva regresaron a la cueva de los tesoros. Pasaron la noche en oración. Adán permaneció de pie, pero estaba confundido sobre cómo orar debido a los pensamientos sobre su matrimonio con Eva. Continuó así hasta el amanecer. El Creador vio los pensamientos y la oración de Adán, y aprobó su preocupación. La palabra del Creador vino a Adán y dijo, «Oh Adán, si hubieras tenido este cuidado desde el principio, cuando saliste del jardín a esta tierra». Satanás pensaba consigo mismo. El Creador ordenó a Adán que no comiera del fruto del árbol, diciendo que moriría si lo hacía. Sin embargo, incluso después de comer, Adán no murió inmediatamente. El Creador solo decretó sobre él la mortalidad, enfermedades y tribulaciones, hasta el fin de su vida. Ahora, si logró engañarlo para que se case con Eva sin el permiso del Creador, entonces el Creador lo matará. Mientras tanto, Adán sintió la tentación de pecar, pero resistió, temiendo que, si seguía el consejo de Satanás, el Creador lo mataría. Entonces, Adán y Eva se levantaron y oraron al Creador, mientras Satanás y sus seguidores volvieron al río. Después, Adán y Eva regresaron a la cueva de los tesoros. Pasaron la noche en oración. Adán permaneció de pie, pero estaba confundido sobre cómo orar debido a los pensamientos sobre su matrimonio con Eva. Continuó así hasta el amanecer. El Creador vio los pensamientos y la oración de Adán y aprobó su preocupación. La palabra del Creador vino a Adán y dijo, «Oh Adán, si hubieras tenido este cuidado desde el principio, cuando saliste del jardín a esta tierra». A pesar de las tentaciones y trampas, la fe y la resistencia de Adán fueron reconocidas y aprobadas por el Creador. Adán y Eva, a pesar de sus fallas, demostraron una fuerza espiritual significativa al resistir los intentos de Satanás de llevarlos al pecado. La lucha de Adán contra la tentación y su dedicación en buscar la guía divina reflejan una lección universal sobre la importancia de la perseverancia en la fe. Incluso en medio de las pruebas, Adán mostró que la sinceridad en el arrepentimiento y la voluntad de mejorar son fundamentales. Esta historia nos recuerda que, independientemente de los errores cometidos,
La posibilidad de redención está siempre presente para aquellos que buscan sinceramente el perdón y se esfuerzan por vivir de acuerdo con los principios divinos. Después de este evento, el Creador envió 3 ángeles a Adán, el ángel que trajo el oro, el que trajo el incienso y el que trajo la mirra. Estos ángeles vinieron para mostrar a Adán que el Creador aprobaba su matrimonio con Eva. Instruyeron a Adán a dar el oro a Eva como regalo de bodas. Luego, debería darle un poco de incienso y mirra como símbolo de unión, para que se convirtieran en una sola carne. Adán siguió las instrucciones de los ángeles. Tomó el oro y lo colocó en las vestiduras de Eva, formalizando la unión con su mano. Los ángeles entonces ordenaron que Adán y Eva oraran durante 40 días y 40 noches. Después de ese periodo de oración y ayuno, podrían unirse, y ese acto sería considerado puro e inmaculado, permitiéndoles tener hijos que repoblarían la tierra. Adán y Eva aceptaron las palabras de los ángeles sin dudarlo. Después de entregar el mensaje, los ángeles se apartaron. Adán y Eva iniciaron su periodo de ayuno y oración, que duró los 40 días según lo indicado. Al final de ese tiempo, se unieron como los ángeles les habían instruido. Desde que Adán salió del jardín hasta su matrimonio con Eva, pasaron 223 días, o 7 meses, y 13 días. Así, la tentativa de Satanás de engañar a Adán fue frustrada. Sin embargo, esto no fue el fin de la historia. Cuando llegó el momento de que Eva diera a luz, sufrió intensamente. Adán quedó profundamente angustiado, temiendo por su vida. Se levantó y oró al Creador. Oh Señor, mírame con misericordia y líbrala de su sufrimiento. El Creador escuchó la oración de Adán y alivió el sufrimiento de Eva. Ella dio a luz a sus primeros hijos, un niño y una niña. Adán se alegró con la recuperación de Eva y con los hijos que ella le dio. Él cuidó de Eva en la cueva hasta el 8º día, cuando nombraron al hijo Caín y a la hija Lulúa. El nombre Caín significa odiador, pues él demostraba aversión por su hermana, aún en el vientre de la madre. Lulúa significa bella, pues era más bonita que su madre. Cuando Caín y su hermana cumplieron 40 días, Adán le dijo a Eva, vamos a hacer una ofrenda al Creador en nombre de los niños. Eva estuvo de acuerdo. Haremos una ofrenda por el primogénito y otra por la hija. Cuando terminó el periodo de lactancia, Eva concibió nuevamente. Cuando llegó el momento, Eva dio a luz a otro hijo y a otra hija, que fueron nombrados Abel y Aclemia. Después de 40 días, Adán hizo una ofrenda por Abel y al final de 80 días hizo otra ofrenda por Aclemia, siguiendo el mismo ritual que había hecho para Caín y Lulúa. Los niños crecieron fuertes, pero Caín tenía el corazón duro y dominaba a su hermano menor. Abel, por otro lado, era manso de corazón y obediente a sus padres. En Génesis capítulo 6 y versículo 2, los hijos de Dios son identificados como los descendientes de Set, mientras que las hijas de los hombres son las descendientes de Caín. Las mujeres cainitas lograron seducir a muchos de los setitas, llevándolos a descender de su montaña y unirse a los cainitas en el valle abajo. Este movimiento fue instigado por Ganón, hijo de Lamec. Ganón es conocido por inventar instrumentos musicales, aunque esta invención generalmente se atribuye a Jubal. Además, él creó armas de guerra, una realización frecuentemente atribuida a Tubal-Caín, otro descendiente de Caín, el primer asesino. Este pasaje destaca cómo la influencia de los cainitas llevó a los setitas a desviarse de sus caminos. La historia de Ganón nos muestra el impacto profundo que una persona puede tener en la cultura y la sociedad, tanto para bien como para mal. Inventar instrumentos musicales y armas de guerra son contribuciones significativas, pero también reflejan la dualidad de la creatividad humana, que puede ser usada para atraer alegría o causar destrucción. Y dijo Caín a Abel, su hermano, vamos al campo. Cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Estos individuos son descritos como extremadamente perversos, propensos a cometer asesinato e incesto después de seducir a los setitas. Sus descendientes se convierten en los Nepilim, los hombres poderosos mencionados en Génesis, que son completamente destruidos en el diluvio. Detalles adicionales sobre estos eventos se encuentran en otros textos, como el libro de Enoc y los Jubileos. Los Nephilim eran conocidos por su fuerza y corrupción, y su presencia trajo gran tumulto a la tierra. La influencia negativa de los descendientes de Caín llevó a una era de decadencia moral, culminando en la decisión divina de enviar el diluvio para purificar el mundo.
El relato de los Nefilim nos recuerda los peligros de la corrupción y la importancia de permanecer fieles a los principios morales. Incluso en tiempos de gran tentación y maldad, la historia bíblica nos muestra que la justicia y la rectitud prevalecen. En la próxima parte de este video, vamos a explorar algo que puede cambiar completamente tu percepción sobre la diferencia entre el libro del Génesis y el libro de Adán y Eva. Las historias de la creación han cautivado a la humanidad por milenios, ofreciendo explicaciones para nuestra existencia y el mundo a nuestro alrededor. Dentro de la tradición judeocristiana, dos narrativas principales se destacan, el libro del Génesis y el libro de Adán y Eva. Aunque ambos comparten el concepto central de un creador divino y del papel de la humanidad en la creación, divergen significativamente, revelando perspectivas contrastantes sobre el creador, la humanidad y la naturaleza del bien y del mal. El libro del Génesis, el primer libro de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento cristiano, es tradicionalmente atribuido a Moisés. Sin embargo, estudios modernos sugieren una autoría más compleja para el libro del Génesis, probablemente compilada a partir de varias tradiciones orales a lo largo de un largo periodo. El Génesis es central tanto en el judaísmo como en el cristianismo, siendo considerado divinamente inspirado y fundamental para las creencias de estas religiones. En contraste, el libro de Adán y Eva no forma parte de la Biblia hebrea ni del canon cristiano. Es considerado un texto extracanónico, es decir, fue excluido de la colección oficial de escrituras. Existen varias versiones del libro de Adán y Eva, con orígenes diversos. Algunos estudiosos creen que el contenido fue escrito alrededor del primer siglo después de Cristo, mientras que otros sugieren una fecha anterior. Aunque no es considerado canónico, el libro de Adán y Eva ha influido en varias tradiciones e interpretaciones cristianas sobre la historia de la creación. Estas narrativas, aunque diferentes, nos proporcionan una rica tapicería de mitos y enseñanzas que continúan influyendo en nuestras visiones sobre el origen de la humanidad y nuestra relación con lo divino. La diversidad de perspectivas ofrecida por estos textos nos invita a reflexionar sobre el significado más profundo de nuestra existencia y a buscar una comprensión más amplia del bien y del mal. Explorando tanto el Génesis como el libro de Adán y Eva, podemos apreciar la profundidad y la complejidad de las tradiciones que han moldeado nuestra historia espiritual. La diferencia más notable entre las dos narrativas está en la descripción de la creación. El Génesis presenta dos versiones distintas en sus capítulos iniciales. La primera, en Génesis 1, describe un proceso majestuoso y ordenado donde el Creador crea el mundo por medio de la palabra. En este relato, Él separa la luz de las tinieblas, la tierra de las aguas, y crea los cielos y la tierra a lo largo de 6 días. La humanidad, tanto hombre como mujer, es creada a imagen del Creador en el 6º día, destacando el lugar especial de la humanidad en la creación. La segunda versión de la creación, encontrada en Génesis 2, ofrece una descripción más detallada de la creación de la humanidad. En esta narrativa, el Creador forma a Adán del polvo de la tierra y lo coloca en el jardín del Edén, un paraíso exuberante repleto de plantas y animales. Después, el Creador crea a Eva a partir de la costilla de Adán para ser su compañera y ayudante. Este enfoque enfatiza una creación más íntima y práctica, destacando la conexión de la humanidad con el mundo natural. Por otro lado, el libro de Adán y Eva expande aún más la creación de Adán, describiendo al Creador soplando vida en una figura de arcilla sin forma. También ofrece una visión más detallada del Edén, presentándolo como un paraíso preexistente lleno de maravillas. Ambas narrativas presentan a la humanidad como una creación única. En Génesis, la humanidad es creada a imagen del Creador, lo que implica una capacidad única para la razón, la moralidad y la relación con lo divino. Sin embargo, no hay mención de roles específicos para hombres y mujeres. En el libro de Adán y Eva, vemos una clara distinción en los roles asignados a hombres y mujeres. Adán es retratado como la figura fuerte y activa, responsable de cuidar del jardín. Eva, por otro lado, es presentada como más pasiva y curiosa. Este énfasis en roles distintos ha influido profundamente en las interpretaciones de las dinámicas de género y jerarquía en varias tradiciones cristianas. Ambas narrativas nos traen la historia de la caída, la desobediencia de la humanidad a su creador. En el relato de Génesis, la serpiente tienta a Eva a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva, entonces, comparte el fruto con Adán, llevando a ambos a la expulsión del Edén. Aunque la serpiente no es identificada explícitamente como Satanás en Génesis, las consecuencias son claras.
Los humanos pierden su inocencia e inmortalidad, siendo condenados a la mortalidad, al trabajo arduo y a las dificultades. El libro de Adán y Eva nos ofrece una visión aún más detallada de la caída. En esta versión, la serpiente habla directamente con Eva, apelando a su deseo por conocimiento e igualdad con el Creador. La narrativa enfatiza el papel de Eva en la transgresión, mostrándola como la primera en sucumbir a la tentación. Además, introduce conceptos de vergüenza y la necesidad de vestimentas. Estas narrativas sirven como poderosas advertencias sobre las consecuencias de la desobediencia y las complejidades de la naturaleza humana. Génesis destaca el poder y el orden del Creador, además del lugar único de la humanidad en la creación, aún marcado por el pecado. En cambio, el libro de Adán y Eva, con su énfasis en la tentación y la vergüenza, ofrece una perspectiva más detallada sobre la fragilidad humana y la necesidad de redención. El libro de Adán y Eva profundiza más en las motivaciones psicológicas detrás de la transgresión original, introduciendo la vergüenza y el sufrimiento en el mundo. Este texto es frecuentemente utilizado para apoyar interpretaciones que destacan la responsabilidad femenina por el pecado y justifican la dominancia masculina. Las diferencias entre estas narrativas han alimentado debates teológicos durante siglos. Para algunos estudiosos y teólogos, estas historias son complementarias, ofreciendo diferentes perspectivas sobre el mismo evento. Para otros, parecen contradictorias, levantando cuestiones sobre precisión e interpretación. Sin embargo, independientemente de la visión adoptada, no hay duda de que estas historias de creación contrastantes ejercen una significativa influencia cultural y religiosa. Moldan nuestras comprensiones sobre la naturaleza humana y la moralidad, además de cómo nos relacionamos con lo divino. Estas narrativas no son solo cuentos antiguos, son fundamentos que influyen en creencias, prácticas y percepciones hasta el día de hoy. Al revisitar estas historias, somos invitados a reflexionar sobre las lecciones que nos ofrecen sobre responsabilidad, tentación y redención. En última instancia, estas narrativas nos ayudan a entender mejor nuestra propia humanidad y el continuo esfuerzo para encontrar nuestro lugar en el universo y en el orden divino. Si están escuchando estas palabras, significa que se quedaron con nosotros hasta el final de este video. Por eso, quiero expresar mi más profunda gratitud. Permítanme contar una pequeña historia para ilustrar cuánto significa esto para mí. Imaginen a un explorador que decide adentrarse en una vasta selva en busca de un tesoro perdido. Sabe que el camino será largo y lleno de desafíos, pero está decidido. A lo largo de la travesía, encuentra muchos obstáculos, ríos turbulentos, colinas empinadas y noches oscuras. Sin embargo, también encuentra bellezas indescriptibles, criaturas fascinantes y paisajes impresionantes. Ahora, piensen en ustedes como ese explorador, desde el inicio de este video, se embarcaron en una jornada de descubrimiento y reflexión sobre las profundas historias del libro del Génesis y del libro de Adán y Eva. Enfrentaron cada momento, cada nuevo concepto, con curiosidad y perseverancia. Al quedarse hasta el final, no solo encontraron conocimiento, sino también una conexión más profunda con estas narrativas milenarias. Ustedes son los exploradores que llegaron al corazón de la selva y encontraron el verdadero tesoro. Una comprensión más rica de nuestra herencia espiritual y de las preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. Entonces, gracias por ser esos exploradores valientes. Gracias por valorar la profundidad de las historias y por buscar siempre un entendimiento mayor del mundo que nos rodea. Su presencia hasta aquí hace toda la diferencia. Increíble, ¿verdad? El hallazgo de este libro perdido podría cambiar todo lo que sabemos sobre la historia de Adán y Eva. ¿Qué opinas de esta revelación? ¿Crees que este secreto podría tener implicaciones profundas para nuestra fe? Déjame tu comentario abajo y cuéntame qué piensas. Me encantaría saber tu opinión sobre este descubrimiento. Si te ha sorprendido este tema, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de más videos que exploran misterios y secretos religiosos. Nos vemos en el próximo video.